Hoy tomé la decisión de hacer un raconto de homenaje a alguien que admiro mucho y que amo profundamente, que se llama Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, y lo titulé Evita, la militante de la pasión herida. Ujú. Voy a hacer primero un punteo de algunos elementos biográficos y después algunos cruces de lo que es para nosotros en términos, si se quiere, culturales y literarios. María Eva Duarte nació el 7 de mayo del 19. Hoy se cumplen 107 años de su nacimiento. Nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, hija natural de Juan Duarte, estanciero casado con otra mujer, y de Juana, su madre, Ibarguren, que había sido su amante. Mientras vivió el padre entre el 19 y el 26, y Juana Ibarguren recibió alguna ayuda de Duarte. Cuando este falleció en 1926, la familia quedó absolutamente en la pobreza y la precariedad, sumándose en esa época, estamos hablando de la década del 20, al estigma de lo que suponía ser hijos ilegítimos en Argentina, ¿no? Ujú. En una Argentina, Bastardos, se les decía. efectivamente. Y esa realidad marcó a Evita, según todos los biógrafos, de una manera indeleble. La exclusión por la pobreza se le sumaba además el estigma en la época de ser hija natural, como le decían, ¿no? A partir de una vida de ser estigmatizada, Juana, su madre y ella decidieron mudarse a Junín. Vivió ahí aproximadamente unos 7 años y a los 15 años tomó la decisión también para escapar de Junín, eh, de venir al anonimato de Buenos Aires, donde por lo menos no era una bastarda, y no era señalada como tal, con la intención de ser actriz. Quienes la ayudaron en su momento hablaban de condiciones eh, para el espectáculo que puso en ejercicio, si se quiere, sobre todo a nivel radial, en Radio El Mundo y Radio Belgrano, donde protagonizó algunos ciclos dramáticos, el más conocido de ellos, Teatro del Aire y Grandes Mujeres de la Historia. Hay que recordarle o hacerle saber a mucha gente que no vivió esa etapa. Yo la tuve mínimamente de chico, sobre todo, donde la radio tenía un lugar mucho más importante, por supuesto, que la televisión, ¿no? En aquel momento, la televisión nació recién en el 50, pero la gente se juntaba alrededor de la radio para escuchar teleteatros, Pero vos no habías radioteatros. nacido. Vos no No, no, habías no, pero nacido. la última Ah. parte en la década del 60 todavía se escuchaba, los Pérez García, etcétera, y yo recuerdo a mis padres todavía, incluso cuando existía la televisión, que el radioteatro siguió existiendo hasta fines de la década del 60 y era un lugar de encuentro, además de lo noticioso que era clave en la radio, ¿no? Bueno, su voz, y acá hay un tema clave que después veremos en sus 6 años de vida política. Esto es un dato que siempre me llamó la atención: apenas 6 años de vida política. Su voz se constituyó en la radio y también como una herramienta de comunicación enorme que por supuesto está en la memoria colectiva de la Argentina. En cine filmó 7 películas entre el 37 y el 45. Un año antes, el 22 de enero del 44, en un festival de ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan, que se hizo en el Luna Park, conoció a quien en aquel momento era el secretario de Trabajo y Previsión y uno de los hombres más importantes y fuertes de ese gobierno, que se había iniciado un año antes, en el 43. Perón tenía 48 años y Evita tenía justo la mitad, 24. ¿Eh? Un año y medio después de este encuentro, Perón estaba casado, virtualmente separado de su primera mujer, no tenía hijos. El 17 de octubre, se produce el 17 de octubre del 45, ante la prisión
a la cual se somete a Juan Domingo Perón. Ahí tuvo un rol muy debatido, muy discutido, pero sin duda alguna, algún rol vinculado a las movilizaciones que convergieron para Plaza de Mayo el 17 de octubre. Apenas fue liberado Perón, muy poco tiempo después, el 22 de octubre del 45, había pasado una semana, si se quiere, se casaron. Una semana después del 17 de octubre, Perón y Eva se casaron. Transformó... Él se pudo divorciar por la Constitución del 49. Efectivamente, efectivamente. Sí, pero ahí había todo un tema con la Iglesia, que generó el primer conflicto vinculado con el hecho de que no le aceptaban el divorcio a Perón. La primera dama, en este caso, a partir de la asunción de Perón del 46 al 52, que fue su fallecimiento, se constituyó en una ayuda enorme para el proyecto de Juan Domingo, generando la Fundación Eva Perón, que podía hacer lo que las instituciones no permitían, ¿no? Y que implicaba obviamente ayudar a los más necesitados. Un elemento clave importantísimo es, por supuesto, el impulso que le dio al sufragio femenino, que había sido postulado, por supuesto, por los socialistas desde principio de siglo, pero fue ella quien lo impulsó y fue aprobado en el 47 por la ley 13.010, y a partir de eso, 3 años después, casi 4, las mujeres votaron por primera vez en la Argentina a partir de los 18 años. Ahí fue cuando votó mi mamá por primera vez, ¿no? En noviembre de 1951. Ya estaba muy enferma, se le había detectado el cáncer en el año 51, pero desde el 48 al 51 la Fundación Eva Perón se constituyó en un lugar de configuración de policlínicos para mujeres sin recursos, hogares de ancianos, colonias de vacaciones para niños, trabajadores y obreros, escuela, y distribuía bienes materiales en una oficina que estaba en la Casa Rosada, donde hay famosísimos y muchos relatos de la entrega de máquinas de coser, de medicamentos, de juguetes, de manera directa y masiva, solo yendo a la Casa Rosada. En agosto del 51, en un acto multitudinario en la avenida 9 de Julio, la CGT le pidió a Eva que sea candidata a la vicepresidencia. Ella en aquel momento no aceptó, ya estaba enferma, pidió tiempo para meditar la oferta, y renunció a la candidatura públicamente el 31 de agosto, o sea, 10 días después, en un discurso radiofónico que fue seguido por millones de personas y que todavía se puede escuchar y ver en las plataformas que están. ¿Quién impidió? La presión del ejército, que había exigido que ella no sea, sobre todo porque ante los potenciales viajes de Perón podía constituirse en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y no soportaban una mujer que sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y por supuesto el avance de su enfermedad, y seguramente ambas cosas simultáneamente, ¿no? En enero del 52 se confirmó el cáncer de cuello de útero en estado avanzado. La noticia no fue divulgada inicialmente. Evita siguió atendiendo en su fundación, y la imagen cadavérica que se recuerda en el balcón de la Casa Rosada durante la asunción de Perón el 4 de junio del 52 fue el resultado de estar sostenida por un armazón de yeso bajo su tapado para poder mantenerse en pie. Una de las fotografías probablemente, creo yo, más sobrecogedoras de la historia argentina. Murió el 26 de julio del 52 a las 20:25, es decir, hace 10 minutos es el horario en el que falleció, y tenía apenas 33 años. Solamente había tenido un tránsito por la política argentina durante 6 años. El recuerdo radial dice: en aquel momento cumple la Subsecretaría de Información de la Presidencia de la Nación,
en informar el penosísimo deber a los pueblos de la República que a las 20:25 falleció la señora Eva Duarte, jefa espiritual de la nación, que en aquel momento fue un golpe enorme, sobre todo para los sectores más vulnerables, más desposeídos, más violentados de la historia argentina. 6 años de actividad política, entre los 27 y los 33 años, y dejó una huella indeleble, un hombre que hoy sigue siendo emblema para muchos de nosotros y estigma para el gorilaje que todavía existe, bandera para los que sueñan con justicia social y terror para quienes no soportan que se la nombre, porque supone una amenaza de movilización y de resentimiento maravilloso de aquellos que ya no están solos ni esperan. Pasión para unos, terror para otros, Evita capitana en los corazones para unos y viva el cáncer para todavía los que sueñan con la necrofilia de seguir robando su cadáver durante 16 años. Cristina Kirchner es sin duda un equivalente actual en el tablero emocional de nuestro país y su componente puede ser, por ejemplo, la bala que no salió, el fallo que sí va a salir, ¿no? Es esa la muerte civil que pretenden de quien sigue siendo, por supuesto, heredera de la tradición femenina y del liderazgo de Evita. Impuso un sujeto social, el descamisado, el grasita, ¿no? Que puede haber cambiado de nombre, será el choriplanero, será el pueblo peronista, será el pueblo sublevado, la amenaza permanente, el miedo aterrorizado de los sectores concentrados a que se unifique ese sujeto social y salga a la calle, que pueda ser otra vez un 17 de octubre, que pueda ser un 29 de mayo, un cordobazo. Es decir, Evita es lo que más temen, y por eso, por supuesto, escribieron en las paredes del país que viva el cáncer, ¿no es cierto? Rodolfo Walsh escribió un cuento extraordinario que se llama Esa mujer, en 1965, donde no se la nombra. Ella pasa a ser solamente esa mujer, no se la nombra en todo el cuento. Eva nunca aparece, solo aludida como alguien que es un fantasma al cual los militares temen. Tomás Eloy Martínez escribió Santa Evita en el 95, narra la odisea del cadáver embalsamado, robado, escondido, trasladado en secreto a Italia, enterrado bajo nombre falso en Milán durante 16 años, como metáfora de la obsesión argentina. Pero antes de terminar, en estos 3-4 minutos que me quedan, quiero leer algunas cosas chiquitas de Eva Perón en la hoguera de 1972 de Leónidas Lamborghini. Quiero explicarme aquí la indignación, quiero explicarme aquí la causa desgarrándome en mi corazón como si me clavase íntimamente. Un grito, no a resignarme, no a quedarme a mirar, un grito, pelear, un no, callarse, entregarme y aún más, sacrificarme. Para mí los obreros en primer lugar, para mí los que estuvieron, los que cruzaron viviendo, los que en columnas alegres, los que dispuestos, los que a todos, los que a morir, para mí en las diagonales que avanzaron, los que quisieron callar. Y lo último, de María Elena Walsh, Calle Florida, sobre el texto Eva, de 1976. Calle Florida, túnel de flores podridas y el pobrerío que se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cuerpo para siempre solos, sombríos, machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto la cola interminable para verla, y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra y los grasitas con el corazón rajado en serio, huérfanos, silencio, el siglo nunca vio muerte más muerte. Y el odio, entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana. Y el amor y el dolor que eran de veras, gimiendo en el corazón de la vereda. Lágrimas enjuagadas con harapos, madrecita de los desamparados, silencio que hasta el tango se murió, orden de arriba y lágrimas de abajo, se pintó la República de negro mientras te maquillaban y te enlodaban en los altares populares
santa, llena de hielo para los gorilas, por eso sí, solísima en la muerte, y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje. Dedico esta columna a la memoria de mi vieja, que falleció un día como hoy, hace 17 años. Gracias, Jorge.